Hola hermanos, la pregunta de hoy es, ¿llegan todas nuestras oraciones a Dios? Es una pregunta que a veces damos por hecho que sí, que todas nuestras oraciones llegan a Dios, pero en este último mes he estado leyendo el libro de Jeremías y seguidamente Lamentaciones. Os lo aconsejo que lo leáis. Jeremías explica toda la historia de cuando Israel salió de su tierra prometida, de Jerusalén, fueron conquistados por los babilonios y digamos que Dios apartó su mano de su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo había caído en la idolatría, se habían alejado de Dios y seguían a los dioses de los pueblos que estaban alrededor y sabían, a pesar de que Dios les advertía a través de los profetas, habían decidido totalmente ignorar los mandamientos y cometer cosas abominables. En resumen, que fue tanto su pecado que Dios los desterró, los sacó de ese lugar, fueron conquistados, fueron llevados a muchos pueblos, especialmente a Babilonia, etcétera. La historia es larga, podéis leerla en Jeremías. Y luego en Lamentaciones es un libro donde Jeremías mismo ora y se lamenta por tanto cómo ha sufrido su pueblo y por lo tercos que fueron y por haberse apartado de Dios y haber recibido toda esta desgracia por culpa de, a pesar de haber sido advertidos, haberse apartado de Dios. Y vamos a leer solo un par de versículos que ilustran esta pregunta, si realmente Dios escucha todas nuestras oraciones. Vamos a ver. Vamos a empezar por Lamentaciones, precisamente, capítulo 3, versículo 44. Vamos a leer 3 o 4 versículos hoy, quizá 5, y dice así: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. O sea que la oración está hablando a su pueblo, a su pueblo escogido, con lo cual se cubrió de nube para que no pasase la oración. Se está diciendo que no escucha la oración en este caso. Hay otro versículo, por ejemplo, en Salmos capítulo 66, 18. Salmos 66, 18, un poquito más adelante, y dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea que aquí vemos otra vez que el Señor no escucha a veces las oraciones. Y aquí nos da además el motivo del por qué. Si nuestro corazón ha mirado la iniquidad, la maldad, el pecado. Cuando nuestro corazón mira el pecado, cae en pecado y vivimos en pecado, según estos dos versículos queda bastante claro que el Señor no escucha nuestra oración. Entonces la pregunta sería, ¿tienes oraciones sin contestar hace tiempo? ¿Hay pecado quizá en tu corazón? No quiere decir que siempre que Dios no contesta las oraciones sea porque haya pecado en nuestro corazón. También puede ser que estemos pasando una prueba. A veces que Dios no contesta nuestras oraciones, parece que no está ahí, pero sí que está. Y nos está permitiendo pasar una prueba para que aprendamos algo. Eso también lo podemos ver en, por ejemplo, Romanos 5, capítulo 5, versículo 35, que dice así. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces el versículo sigue, pero básicamente Dios a veces permite la tribulación, los problemas, no contesta nuestra oración, nos permite pasar por ello para que produzca paciencia. Pero en otros casos puede ser por pecado. Y en otros casos simplemente es que nos va a contestar más adelante, pero ahora no es el momento. Pueden haber varios casos. Pero el preocupante sería si fuera porque hay pecado en nuestro corazón. Entonces, si es así, si es tu caso, hermano, si hay pecado en tu corazón, ahora es un muy buen momento. Hoy puede ser el momento, el día, para que lo quites de en medio y tu oración pase a la presencia de Dios. Precisamente este lunes se ha celebrado el Yom Kippur, que es la celebración más importante, más santa del pueblo judío. El Yom Kippur es el día del perdón. Y es donde los judíos confiesan sus pecados de todo el año. Es un poco el día del perdón de los pecados de todo el año, según la tradición judía. Entonces, ese día tan importante puede ser tu Yom Kippur personal hoy. Y quizás sea eso lo que hace que la oración no haya sido contestada.
Por ello necesitas algo muy importante. Primero, examinarte a ti mismo. A veces nosotros minimizamos el pecado. A veces pensamos que, bueno, esto Dios no le da importancia. Pero Dios nos ha dejado muy claro que cada pecado nos separa de Él. Porque Él es santo, es puro, es justo. Y no puede soportar ni el más pequeño pecado, pequeño para nosotros, pero grande para Él. Una mentira podemos decir, bueno, es una mentira. ¿Quién no dice mentiras? Pero dice la Biblia que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Como eso, muchos pecados de pensamiento. Entonces, hoy puede ser el día que ese obstáculo sea quitado y recibas el perdón. ¿Qué necesitas? Necesitas arrepentirte. ¿Qué es arrepentirte? Para que arrepentirte realmente, para que sea genuino, hoy he leído una viñeta de estas que envían a veces por WhatsApp y era muy interesante porque realmente es así. Para arrepentirte de verdad necesitas primero conocerlo, conocer el pecado. O sea, examinarte a ti mismo y ver realmente lo que a lo mejor no te parecía pecado, eso era pecado. Y para eso tienes que estar cerca de Dios y también pedir al Espíritu Santo que te revele, que te examine, que tengas un tiempo personal con Él y Él te indicará si hay algo que está mal con Él. También necesitas tener dolor por ese pecado, ¿no? Decir, bueno, me arrepiento y ya está. No, tienes que sentir dolor, igual que Dios siente dolor por ese pecado. Tienes que confesarlo, pedirle que te perdone pues, específicamente por ese pecado. Luego tienes que romper con ese pecado. Eso demuestra que tu arrepentimiento es genuino. Romper con el pecado, darle la espalda a ese pecado. Y por último, odiarlo, odiar ese pecado, igual que Dios lo odia. Eso demuestra que tu arrepentimiento es genuino. Y por último, si has hecho esto de corazón, entonces podrás decir como el salmista en Salmo 38:15. Vamos a verlo. Salmo 38:15. Dice así: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Si no hay pecado en tu corazón, Él te va a responder. Y si lo hay y te arrepientes hoy, Él te va a responder también. Espero que te haya ayudado y que sepas que Dios te ama, que está esperando que te arrepientas para contestar tu oración y si realmente no hay pecado en tu vida en este momento, simplemente a lo mejor estás pasando una prueba. Persevera, como hablamos la semana pasada, persevera hasta el fin porque Él tiene la respuesta preparada. Y a lo mejor ahora no es el momento de contestar a esa oración y será un poco más tarde, pero Él tiene el control de nuestras vidas. O sea que no te preocupes y persevera. Dios te bendiga.